es sobre el sexto reporte del IPCC, llamado Un Código Rojo para la Humanidad, con la ponente Paola Andrea Arias Gómez, que ella es PhD en Ciencias Geológicas, integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático y miembro del Comité Científico para enfrentar la emergencia climática en Antioquia. Bienvenida. Fuertes aplausos para Paola. Muy buenas tardes a todas y todas las personas aquí presentes. Un poco lo que vengo pues como a que conversemos el día de hoy es poner en contexto el más reciente reporte del panel intergubernamental sobre cambio climático y vamos a ver que va a haber convergencia con lo que Cristina nos acaba de contar y particularmente pues me quiero centrar como en aspectos fundamentales como los que se están tratando en estos diálogos, en esta convención de emergencia climática. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que ya la evidencia científica nos dice que es indiscutible que el cambio climático actual no es natural. O sea, es debido a las actividades humanas y ahí le ponemos nombre propio, emisiones de gases de efecto invernadero debido a quema de combustibles fósiles y cambios de uso de suelo. Y cuando hablamos de cambio climático estamos hablando no solo de calentamiento global, que es esos aumentos de temperatura, sino además de una intensificación de los eventos extremos, por ejemplo, las olas de calor, las sequías, las inundaciones. Entonces, digamos que de manera rápida podemos ver que la evidencia científica nos muestra que hay diferentes eventos que se están intensificando. Los extremos de temperatura, por ejemplo, el número de días en que superamos unas temperaturas, las olas de calor. Escuchamos constantemente sobre olas de calor en muchas regiones, que no es solamente Europa, que es muy importante, a veces en el imaginario queda como que eso fuera solo Europa o Estados Unidos. Argentina arrancó el año con una ola de calor sin precedentes, la Antártida a principios de año estaba a 40 grados centígrados por encima de lo normal. O sea, imagínense el nivel de calentamiento a nivel, digamos, en una región de hielo, es algo que está pasando en todo el planeta. También sabemos que el ciclo hidrológico cambió, o sea, la manera como el agua se mueve en el planeta se intensificó y eso significa que tenemos eventos de lluvia intensos con más frecuencia y también las sequías. Sabemos además que están ocurriendo más incendios y eso se debe a que hay condiciones que favorecen esos incendios que se dan con mayor frecuencia y además sabemos que los océanos han pagado una consecuencia enorme de las emisiones antrópicas. Los océanos actuales son más ácidos, tienen menor pH, tienen menor oxígeno y eso está cambiando finalmente todos los ciclos biogeoquímicos en los océanos y eso finalmente es una muestra de amenaza en la seguridad alimentaria, no solo para la especie humana, sino para muchas otras especies. Entonces, solamente para que ustedes tengan una idea de qué tan contundente es el impacto humano en el clima, vean ustedes esa figura que está ahí en donde cada hexágono representa una región distinta del planeta. Ustedes pueden ver ahí que eso asemeja muy bien la geografía, los continentes. Particularmente Colombia está entre dos regiones que es NWS y NSA. Y ustedes pueden ver que esos hexágonos que están en rojo es porque tenemos evidencia científica de que los eventos extremos de calor están aumentando. O sea, miren en casi todas las regiones continentales del planeta. Pero ustedes además ven unos punticos y esos punticos significa que sabemos que eso se debe a las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, otra vez por combustibles fósiles y usos de suelo. O sea, sabemos la causa, esto no es natural, es una causa totalmente antrópica y por tanto sabemos el camino que hay que seguir para solucionarlo. ¿Qué otra cosa está pasando? Yo les hablaba de las sequías están ocurriendo con más frecuencia e intensidad y ustedes ahí ven en naranja las regiones en las que a lo largo de este siglo se espera que ocurra mayor cantidad de sequías. Y ustedes pueden ver ahí prácticamente a Latinoamérica y el Caribe, la única región en Sudamérica en donde no tenemos eso es hacia esa región del sureste, en donde está Argentina y Uruguay, que es una región que se está haciendo más húmeda, pero de resto pueden ver a Latinoamérica ahí con mayor ocurrencia de sequías. Es más, ustedes pueden ver prácticamente el sur global con condiciones de más sequía a lo largo de este siglo.
Entonces, lo que nos dice este reporte además es que, digamos que esos cambios en el clima tienen importancia porque tienen unos impactos, y el asunto es que la mitad de la población humana, la mitad de la humanidad vive en regiones que son altamente vulnerables ante cambio climático. A mí me parece muy simbólica esa fotografía porque expone muchos elementos. Ustedes ven una mujer, entonces ahí ya empiezan a desarrollar esos efectos también dependiendo del género. Ven ustedes una región totalmente desértica, de escasez de agua, una mujer que va por agua, y es eso precisamente, esa vulnerabilidad se conjuga en un montón de aspectos que son sociales. Entonces aquí es donde quiero hablar de que la crisis climática no es un aspecto físico, el problema del cambio climático no es un problema físico, es un problema totalmente social y humano. Entonces, para que ustedes vean, por ejemplo, a qué tipo de, digamos, de riesgos estamos expuestos en nuestra región, miren ese par de mapas en donde quiero que se concentren en donde dice Centro y Suramérica. Lo que sabemos de la evidencia científica es que nuestra región tiene un alto riesgo de inseguridad alimentaria, en parte por el alto riesgo que tiene la agricultura en nuestra región, además de inseguridad hídrica, y eso está asociado a que esos eventos extremos de sequía y de lluvias se están intensificando, y otra vez soy reiterativa en eso, la causa no es natural, la causa son las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero asociados a combustibles fósiles y usos de suelo. También sabemos, por ejemplo, que un país como Colombia tiene una altísima vulnerabilidad por el hecho de que somos una región de topografía muy compleja. Ustedes ven ahí como en tonos grises la topografía del planeta, entonces en Sudamérica ven claramente la cordillera de los Andes, y donde ustedes ven esas barritas como en colores rojos y naranja es porque tenemos confianza muy alta en que hay un mayor riesgo de ocurrencia de deslizamientos y avenidas torrenciales en esas regiones, donde tenemos ecosistemas y comunidades humanas expuestas a los efectos de esos fenómenos. Entonces, hablemos de lo que ha causado todo esto, ¿cierto? Porque tenemos que hablar también de las soluciones. Esto es causado por emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero, y aquí les voy a mostrar parte, digamos, de lo que este reporte nos dice, y es que la última década ha sido la década en la que las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero han alcanzado su máximo en la historia de la humanidad. O sea, es totalmente contradictorio. Sabemos más, tenemos más certeza de la causa del problema, pero el problema sigue aumentando. Entonces, para que ustedes vean un poco en esta gráfica, están viendo estos números que están aquí horizontales, es el tiempo, y lo que están viendo en el otro eje vertical es emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Y ustedes pueden ver en colores las emisiones asociadas a diferentes gases. En azul son, por ejemplo, dióxido de carbono proveniente de combustibles fósiles. En el color como amarillo están viendo emisiones de dióxido de carbono de usos de suelo. Ahí, por ejemplo, está entonces asociado a ganadería, agricultura, deforestación, etcétera. En el color más rojizo ven emisiones de metano, que no es solo ganadería. Por ejemplo, la extracción de gas, que le llaman natural, y además de fracking, por ejemplo, tiene fugas comprobadas de metano. Y ven otros gases de efecto invernadero. Y ustedes ven que todas esas líneas vienen en aumento, porque las emisiones de todos los gases de efecto invernadero vienen en aumento a lo largo de las 3 últimas décadas. Entonces, el asunto que nos dice, digamos, este reporte, y por eso de hecho Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, lo llamó un código rojo, es que si no generamos las reducciones rápidas y sostenidas en emisiones de gases de efecto invernadero, no vamos a poder equilibrar las temperaturas en lo que busca el Acuerdo de París. Si ustedes, digamos, se familiarizan con el Acuerdo de París, ese acuerdo nos dice que debemos estar, o que buscamos estar como humanidad, debajo de 2 grados centígrados de calentamiento con respecto a niveles preindustriales, pero que en la medida de lo posible estemos en 1,5. Ese nivel de 1,5 va a estar fuera del alcance si no tomamos medidas inmediatas, y para que ustedes se hagan una idea, estoy hablando de reducir entre 5 y 7% anual las emisiones, o sea, igual a lo que pasó en la pandemia en el año 2020. Reducción de ese orden de magnitud sostenido, porque resulta que el sistema climático se toma su tiempo.
no responde inmediatamente, el océano se puede demorar siglos o milenios en reportar cambios, la atmósfera es más rápida, pero aún así esos gases viven en la atmósfera del orden de décadas, incluso a siglos. Entonces de ahí que no es solamente cambiar por unos pocos años, sino que eso tiene que ser un cambio estructural. Entonces, lo que nos dice este reporte es que necesitamos reducciones en todos los gases de efecto invernadero. En esta figura grande de la izquierda, ustedes están viendo 5 escenarios distintos, planteados como considerando futuros diferentes, y cada uno de ellos tiene diferentes emisiones. Pueden ver que los que están en más rojo pues son los escenarios de mayores emisiones, donde hay pocos cambios, pocas transformaciones, y para que se hagan una idea, el único escenario de los que está ahí mostrados que es consistente con el Acuerdo de París es el azul clarito. El azul oscuro sobrepasa el 1,5 en algún momento, aunque se estabiliza, pero digamos que esos son los dos únicos que estarían alrededor de lo que busca el Acuerdo de París. Resulta que si seguimos como vamos, estaríamos más por el lado de la mitad, pues como ese que es SSP3-7. O sea, estamos lejos todavía en términos de negociaciones de equilibrar las emisiones. Entonces aquí es donde quiero poner cuestionamiento sobre un concepto que se está repitiendo constantemente en esta convención, y es la carbono neutralidad. Hablamos de carbono neutralidad todo el tiempo y resulta que hay ahí un sentido bastante perverso, porque es que esto no se trata de tener emisiones neutras, esto se trata de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, no se trata de emitir y compensar y ahí quedamos en las mismas, ¿cierto? Entonces necesitamos reducir emisiones de gases de efecto invernadero, y lo que quiero que ustedes vean es que en todos los escenarios, miren, cada una de esas barritas está hablando de reducción de diferentes gases de efecto invernadero, todas nos hablan de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. No estamos hablando otra vez de compensar, estamos hablando de reducir, y ahí es donde está lo crítico cuando hablamos de la carbono neutralidad. Entonces lo que pasa es que en la tarea, digamos, de reducciones de emisiones, pero más allá de eso, en la tarea de los compromisos que se están pactando para el Acuerdo de París, vamos muy mal, nos estamos rajando, como se diría coloquialmente. Lo que ustedes ven en la línea roja es lo que actualmente, digamos, está pactado en términos de políticas y en términos de compromisos en el Acuerdo de París. Lo que necesitaríamos hacer, o algo, digamos, similar a lo que necesitaríamos hacer para cumplir con el Acuerdo de París, es la línea azulita clarita que ustedes ven que está más bajita. Si seguimos con las tendencias actuales, a finales de siglo estaríamos superando 3 grados centígrados de calentamiento. Y eso significa pues unos riesgos enormes. Ya sabemos de la pérdida de biodiversidad, esta es la primera pérdida de biodiversidad masiva debido a la actividad humana, y el cambio climático es uno de los elementos que configura esa pérdida de biodiversidad, y en parte también la urbanización y toda esa relación de la que nos hablaba Cristina en su intervención. Entonces, para que más o menos tengan una idea, si queremos estar en 1,5 grados centígrados, quedarnos en ese nivel de calentamiento, estamos hablando de reducir en 43% las emisiones para dentro de 5 años más o menos, para el año 2030, y unas reducciones en metano particularmente de 34%. Digamos que en esta medida, algo muy importante que yo les mencionaba es que cuando hablamos del cambio climático tenemos que pensar no solamente en lo que está pasando ahora, sino qué hicimos desde por allá, el inicio de la industrialización, la primera revolución industrial hacia 1850, porque como les decía, resulta que esas moléculas de gases de efecto invernadero residen en la atmósfera por muchas décadas, incluso siglos. Entonces, por eso está el efecto residual de todo eso que ya emitimos hace décadas. Y lo que ustedes están viendo en esta figura es algo, digamos, que nos habla de un concepto con el que se juega mucho, por ejemplo, en esta cosa de carbono neutralidad, que es el presupuesto de carbono. Es decir, si nos queremos limitar en un calentamiento determinado, ¿cuánto carbono tenemos para quemar? De alguna manera, para que no excedamos esas temperaturas. Lo que ustedes están viendo en la línea negra es cuántas emisiones, cuántas gigatoneladas de dióxido de carbono se han acumulado desde 1850 y qué calentamiento han generado. Entonces, si ustedes ven aquí, donde termina la línea negra es donde estamos en el presente.
ya alcanzamos 1,1 grados centígrados de calentamiento. De hecho, ya vamos cerquita al 1,2. Eso quiere decir que 1,5 lo vamos a alcanzar alrededor de las próximas 2 décadas. Puede que sea antes, si las emisiones siguen aumentando a una mayor tasa. Y en la medida claramente en la que ustedes ven en los colores así azulitos se refiere a diferentes escenarios, claramente pues los escenarios de menores emisiones nos van a significar menores acumulaciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero aquí hay un pero que tenemos que ponerle mayúscula, y es que muchas veces esos presupuestos de carbono no consideran elementos que pueden ocurrir en el sistema terrestre, y es cambios abruptos, por ejemplo, derretimiento de zonas de hielo que están cubriendo suelo muy orgánico que se llama permafrost, o incluso el colapso de zonas de hielo en el planeta, y eso podría aumentar la concentración de gases de efecto invernadero, y eso no lo tenemos previsto en el presupuesto de carbono. O sea que en realidad tendríamos menos carbono en términos de ese presupuesto. Entonces, aquí quiero hablar de algo, y es que cuando hablamos de combustibles fósiles casi siempre el imaginario nos lleva a la torre petrolera extrayendo petróleo, por ejemplo. Pero resulta que, por ejemplo, todo el sistema agroalimentario, la agroindustria global está parado, asentado en esos combustibles fósiles. Esto lo tomo de un documento que fue elaborado por Mercosur, el Atlas de la Carne, en donde lo que ustedes pueden ver es las tasas de deforestación en Latinoamérica asociadas a la industria cárnica. Entonces aquí quiero referirme a algo que mencionaba el primer expositor. Hablaba de la ilegalidad. Por supuesto, Colombia tiene un problema estructural de ilegalidad que agrava las cosas, pero no podemos olvidar la legalidad, porque es que resulta que esa ilegalidad coexiste con esas estructuras legales que están legitimadas y que están paradas finalmente en todo el problema del cambio climático. No solo eso, la deforestación es un problema estructural en Colombia que está asociado al desplazamiento de personas, que está asociado a la pérdida de biodiversidad y que incluso está asociado al conflicto que nuestro país vive. Entonces esto es un poco para que vean que no solamente se trata de quema, digamos, literal de combustibles fósiles desde la torre petrolera o desde el carro que están dando en la ciudad, sino cómo, por ejemplo, la agroindustria es fundamental detrás de todo esto. Incluso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esos nutrientes, por ejemplo, basados en nitrato que se utilizan, por ejemplo, para la fertilización de muchos cultivos y que finalmente terminan estando pues en el sistema agroalimentario. Colombia particularmente tiene un uso muy marcado de este tipo de compuestos. Entonces, si nos vamos a evidencia científica, la evidencia científica lo que nos dice es, eso es de un artículo publicado recientemente el año pasado, que nos dice que si queremos estar en ese nivel del Acuerdo de París, no pasarnos 1,5 grados centígrados, casi que todos los combustibles fósiles tienen que permanecer en los subsuelos y en el fondo, digamos, pues el manto terrestre. Aquí ustedes ven cuál es la reducción porcentual que necesitamos en todas esas emisiones. Luego aquí ven de los diferentes países que tienen las mayores reservas petroleras, de gas y además de carbón en el mundo. Y aquí, por ejemplo, pongo el asunto ese del gas natural, ¿cierto? Que nos hablan que es el combustible de la transición. Ese gas tiene emisiones muy marcadas de metano, además de las implicaciones también que tiene en biodiversidad, y eso está desde el discurso institucional, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante como cuestionar, me parece que la visión crítica en estos espacios es necesaria, y es porque al pobre color verde pues ya abusamos todo el tiempo de él. Todo es verde, economía verde, no sé qué cosas más verdes, hasta capitalismo verde mencionamos. Tenemos que tener una visión crítica porque hay un greenwashing, ¿cierto? De ahí el nombre también, un lavado verde, alrededor de muchas de estas estrategias en las que se está parando el discurso institucional y que conllevan o están asentados en ese concepto, por ejemplo, de carbono neutralidad. Entonces me parece que esa es una discusión que tenemos que dar. La transición energética es absolutamente clara que la necesitamos una transición tecnológica, la tecnología es fundamental, pero creo que hay un error fundamental cuando decimos que el cambio climático es un problema físico con soluciones físicas y por tanto tecnócratas y tecnológicas. Esto necesita una transición y una transformación cultural, social, humana, porque el problema del cambio climático es un problema que es humano. Entonces tenemos que trascender y permear esas discusiones que obviamente se tienen que dar desde los sectores
productivos, desde la tecnología, etcétera, pero con una visión mucho más amplia, porque finalmente ese es un problema de justicia y por eso hablamos definitivamente de justicia climática. Entonces esto era un poco lo que les quería compartir el día de hoy y bueno, estamos entonces en conversación. Muchas gracias, Paola. No sé si alguien tiene una pregunta, va a levantar su mano para que entonces le hagamos llegar el micrófono y así la pueda formular. Por acá. Ponte de pie, por favor, para que te puedan ubicar. Paola, muchas gracias. Muy interesante la aterrización del informe. Una pregunta. Sabemos que la energía y la crisis también es una crisis energética, ¿cierto? Tanto de fuentes como de transmisión, distribución, almacenamiento. ¿Cuál es tu perspectiva, cuál es tu posición respecto a la energía nuclear para enfrentar la crisis energética y por ende la crisis climática? Gracias. Perfecto. Entonces, digamos que cuando hablamos de transición energética, hablamos de esos diferentes usos de energía. Digamos que uno de esas formas de energía que en el pasado se ha empleado, que es precisamente la energía nuclear, pues ha sido, pues vivimos Chernobyl y vivimos un montón también, digamos, de tragedias similares asociadas a los altos riesgos, que tienen muy poca probabilidad de ocurrencia, pero tienen impactos muy grandes. Esa es una conversación que se está dando, pero que creo que es muy importante también, digamos, resaltar la necesidad de que esas formas de transición energética tengan un concepto de justicia nuevamente, porque en esto de las energías renovables particularmente se está empoderando y se está sentando un discurso que termina siendo igual al de los combustibles fósiles. Es un extractivismo exactamente igual. No sé si ustedes, por ejemplo, conocían de dónde viene el litio. ¿En qué lugares del planeta hay minas de litio? ¿Qué saben ustedes? En África, el triángulo del litio está en Sudamérica, está en el altiplano, Bolivia, Chile, Argentina, poblaciones indígenas, ya vulnerables, históricamente vulnerables, y están extrayendo las multinacionales de siempre u otras, cambiará de dueño el asunto, pero sigue siendo exactamente el mismo modelo. O por ejemplo, algo de lo que me enteré recientemente, las aspas de los molinos de los generadores para energía eólica, son hechas, por ejemplo, de madera. Parte de esa madera viene del Ecuador, se exporta, entonces se deforesta, se exporta, se produce por allá el molino y después viene y se vende otra vez a Ecuador. ¿Cierto? Es esa visión colonizadora que está ahí detrás de las energías renovables, porque el sur global sigue siendo la despensa del norte global aún para la transición energética y no lo cuestionamos, no lo hablamos, porque muchas veces desde nuestras áreas, yo soy ingeniera y todo el tiempo lo digo, cuestiono con conocimiento de causa, nos sentamos solamente a pensar en lo tecnológico, en lo que técnicamente es más viable o es más económicamente rentable o qué sé yo, pero no nos preguntamos de dónde viene. Eso lo decía Cristina ahora, de dónde vienen los materiales para construir las ciudades, por ejemplo, ¿cierto? De dónde viene la transición energética. Esa discusión la tenemos que poner, porque esto no es un asunto tecnológico, esto es un asunto nuevamente social y profundamente humano. Bueno, con un fuerte aplauso despedimos a Paola Andrea Arias, que nos trajo el 6º reporte del IPCC, un código rojo para la humanidad.